Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pues si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Dios, que en este momento y en este tiempo tú hables a nuestras vidas, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está en sus casas, conectados, Señor. Te pido que alumbres nuestro entendimiento, te pido que nos ilumines, que nos des sabiduría, que abras nuestros corazones y nuestros oídos para que tu palabra haya cabida en ellos, Señor. Oh Dios, haznos entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerla, a ponerla por obra. Ayúdanos, Dios del cielo, a comprender tu plan y tu propósito eterno, Señor. Te pido, Dios, que tú hables a nuestras vidas en esta hora. Te pido, Dios, que me uses a pesar de todas mis dificultades y debilidades, Señor. Que seas tú, Dios de la gloria, poniendo en mi boca tu santa palabra, Señor. Que seas tú hablando a cada hermano, a cada vida, Señor, que se ha conectado aquí para buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Toma el control de cada hogar, de cada familia que está aquí conectada, Señor. Toma control de la señal, de la energía, Dios, de los dispositivos, de todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y glorifícate, Señor, en esta tu bendita palabra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí nuevamente el apóstol Pedro nos introduce el tema del sufrimiento del creyente, el tema del sufrimiento del creyente. ¿Cuál es la perspectiva del sufrimiento? ¿Cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento por causa del evangelio? Y cómo debemos recibirlo, cómo debemos entender el sufrimiento. Entonces aquí el apóstol Pedro nos enseña cinco formas con las que debemos asumir el sufrimiento. ¿Cómo debe asumirse el sufrimiento del creyente? De 5 maneras. Ahora, antes de comenzar a ver esas 5 maneras de cómo debemos asumir el sufrimiento, debemos identificar qué es el sufrimiento del creyente. Que no se trata de cualquier sufrimiento. Por ejemplo, no se trata de que me enfermé de COVID. No. Ese no es un sufrimiento por Cristo, porque mucha gente no cristiana también se ha enfermado de COVID. Cuando hablamos del sufrimiento del creyente, hablamos específicamente de la persecución, específicamente del sufrimiento que experimentamos por el simple hecho de ser cristianos. La manera como el mundo nos rechaza, nos persigue, nos aborrece y aún nos hace la guerra. De ese sufrimiento es el que vamos a hablar. No vamos a hablar de ninguna adversidad. De hecho, nos vamos a dar cuenta que hay sufrimientos que padecemos que son por causa de nuestros errores
por causa de nuestras equivocaciones y que no están en el plan de Dios ni son la voluntad de Dios. Estamos hablando de aquellos sufrimientos que son parte del plan de Dios, porque vienen a nuestras vidas precisamente por causa del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar la primera cosa que debemos tener clara acerca del sufrimiento. Y esa primera cosa está en el versículo 12. Nuevamente leo para ustedes el versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que nos ordena el apóstol Pedro acerca del sufrimiento es que no debe ser una sorpresa para nosotros. El sufrir por causa del evangelio y por causa de Cristo no debe ser una sorpresa para nosotros. El sufrimiento por causa de Cristo es una experiencia por la que todo creyente debe atravesar. ¿Por qué? Porque el creyente está inmerso en un mundo que es antagónico con la verdad y los valores del evangelio. Nosotros vivimos en un mundo que tiene una mentalidad y una forma de vida totalmente contraria a lo que profesa el cristianismo y totalmente contraria a los valores del cristianismo como tal. Por lo cual nosotros, como dijera algún cantante, cuando practicamos la vida cristiana en esta tierra, estamos nadando contracorriente. La Biblia enseña claramente que cuando un hombre, una mujer se convierten al Señor Jesucristo, pasa de muerte a vida y sale del reino de las tinieblas donde habitaba antes. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que hacíamos los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y nosotros éramos influidos por la mentalidad del mundo, que es el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, o sea, el enemigo, el diablo, opera en el mundo. Él es el que dirige la corriente del mundo. Él es el que dirige las modas, o como está de moda el término, las tendencias. Cuando algo es tendencia, óigase bien, escuche la palabra tendencia, cuando algo es tendencia, no proviene de Cristo, proviene del mundo, proviene del mundo. Por lo cual, nosotros, si somos verdaderamente cristianos, y si la palabra de Dios ha calado en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos una manera de pensar y de sentir totalmente diferente. Y no solamente que no somos del mundo, sino que no nos entendemos con el mundo. No nos podemos entender con el mundo. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No te puedes entender con una persona que no es cristiana. Es imposible que tengas una comunión con una persona que no haya nacido de nuevo. Es imposible que te unas en un yugo desigual con una persona que no ha pasado de muerte a vida porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Es imposible. Si una persona logra hacer eso, es porque ella no es salva. Es porque ella no ha sido regenerada. Es porque ella no tiene el Espíritu de Dios, porque simplemente tiene una religión, pero no hay comunión. La Biblia no dice que nosotros, como somos luz, no podemos tener comunión con las tinieblas. Es decir, la Biblia no nos está prohibiendo, escucha bien, la Biblia no nos está prohibiendo tener relaciones. La Biblia nos está mostrando que hay algo que es imposible que haya comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué sucede? Tú escoges tus amigos, tú escoges tu pareja, tú escoges tu novio, tu novia, tu pareja. Al escogerlo, tú demuestras si eres luz o eres tiniebla. Cuando tú escoges tus amistades y todas tus amistades están en tinieblas y todas tus amistades no son de Cristo, es porque tú tampoco lo eres. Cuando tú tienes comunión con los inconversos, es porque tú no te has convertido. Cuando tú puedes unirte con un no creyente, es porque tú no eres creyente. La Biblia lo que dice es que no hay comunión, no hay comunión. Significa que tú nunca, si tú eres de Dios, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, si tienes la luz de Cristo,
Si caminas guiados por la palabra de Dios, tú no te vas a poder entender nunca con alguien que no sea de Cristo. No te vas a poder entender. Así de sencillo. No se trata de prohibir amistades. Nosotros, como padres, a veces le decimos a nuestros hijos, no quiero que andes con fulano, no quiero que andes con fulana, no quiero que andes con esto. Dios no dice eso. Dios simplemente cambia nuestro corazón y nuestra mente para que no nos podamos entender con las personas que no son de Él. Miren lo siguiente, esto no es nuevo, esto comienza en el Génesis y es algo de la obra salvífica que hace Dios. Cuando Dios da la sentencia a la serpiente, que es el diablo, en el jardín del Edén, dice algo que en teología se conoce como el protoevangelio o la primera promulgación del evangelio, y eso está en Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Recordemos que el que está hablando es Dios. Dios está frente al hombre que acaba de pecar, que acaba de destruir toda su creación, que acaba de violar su ley y que lo acaba de traicionar. Estas son las palabras de Dios a la serpiente. Génesis 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay dos simientes aquí enemistadas. ¿Y enemistadas por qué? Por decreto divino. ¿Cuáles son esas dos simientes? La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo y su iglesia. Y la simiente de Satanás es Satanás y todos los que se pierden, todos los que no obedecen al evangelio. ¿Y Dios qué hizo para que no nos juntáramos los unos con los otros? Puso enemistad. Puso enemistad. Y la enemistad fue tan fuerte que a partir de allí Caín mató a Abel. Y a partir de ahí Caín y Abel no podían verse. O sea, Caín no podía ver a Abel. ¿Por qué? Porque Abel pertenecía a la simiente santa y Caín era un rebelde con un corazón duro y reprobado. Y Caín no soportaba a Abel, lo odiaba aunque era su hermano. Y lo odió tanto hasta que lo mató. Y luego es expulsado del seno del hogar de sus padres. ¿Por qué? Por la misma enemistad que puso Dios para salvaguardar a quienes, a los que son luz de los que son tinieblas, para que los que son tinieblas no se revuelvan con los que son luz y viceversa. Entonces, si hay una enemistad, es imposible que haya amistad. Si tú quieres saber si tú has nacido de nuevo, revisa a tus amigos. Si tú quieres saber si tú eres luz, oye, revisa a tus amigos. Y no estoy diciendo que yo no tenga tratos con personas inconversas. Claro, tengo muchos tratos, pero no tengo amistad. Cuando hablamos de amistad, amistad es una relación en la cual yo me identifico con la persona, me deleito con la persona, me gozo con la persona, tengo intimidad con la persona. Eso se llama amistad. Amistad. Yo no me refiero a cualquier tipo de relación laboral que yo tenga porque tengo una compañera que trabaja y precisamente por mi investidura cristiana yo tengo que tratarla bien y con amor. Eso es otra cosa, ¿no? Yo estoy hablando de tus amigos, yo estoy hablando de las personas con las que te gusta estar, con las que te entiendes. Si tú eres luz, no puedes entenderte con las tinieblas. Así de sencillo. No es una prohibición, no. Es simplemente una realidad que tiene que suceder en tu vida. Entonces, si esto es así y Dios lo hizo para salvaguardarnos como pueblo, como su pueblo, para que no nos contaminemos, como decía el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si esto es así y hay una enemistad que inclusive es hasta decretada por el mismo Dios,
Los impíos aborrecen a la gente piadosa. Hermano, ¿cómo vamos a esperar si el mundo está controlado por los impíos? Hay un príncipe de este mundo que es el archienemigo de Dios, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Búsquelo en el libro de los Efesios. En Efesios capítulo 2 dice el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, y ese es Satanás, y ese es el mundo. Los que gobiernan el mundo están bajo ira, están bajo desobediencia. Todas las modas, todas las tendencias, todos los diseñadores, todos ellos siguen los dictámenes del mundo, y el mundo está controlado por Satanás. Entonces es imposible, es completamente imposible que nosotros, al ser cristianos y al actuar como cristianos, no seamos perseguidos. Es imposible, por lo cual no debemos sorprendernos. Vamos a Mateo capítulo 5 y repasamos algunos textos que confirman esto. Mateo capítulo 5. Capítulo 5 leemos el 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, entonces tenemos aquí que perseguir a los cristianos es una cosa de lo más natural, de lo más natural, de lo más normal, y ha sido así desde siempre. No es algo nuevo. Vamos a Lucas capítulo 6. Ahora, ¿por qué los persiguen? Vamos a mirar el pasaje paralelo a ese mismo pasaje. Encontramos un pasaje paralelo en Lucas capítulo 6 que habla más claramente de este asunto. Lucas capítulo 6, el versículo 22. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Aborrecer es odiar. Cuando los hombres os aborrezcan. Y cuando os aparten de sí, aparten. Si tú eres tan popular en el mundo que todos quieren andar contigo, no creo que seas cristiano. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Vituperar es burlarse, ridiculizar. Eso, cristiano que se respete, tiene que haber participado de la burla. La burla. Eso se llama el vituperio de Cristo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba. Todos ustedes, la mayoría de ustedes trabajan. Si sus compañeros no se burlan de ustedes, ustedes no se están comportando como cristianos delante de sus compañeros de trabajo. Todo cristiano sufre burla en su trabajo. Es el vituperio de Cristo y es la bienaventuranza del cristiano. Después hablamos de eso. Bueno, vayamos entonces a Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo dice algo clave en este asunto de que no es una sorpresa que nos persigan, no es una sorpresa los sufrimientos de Cristo. Juan 15, versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es el argumento más contundente. Si odiaron a Cristo y aborrecieron a Cristo hasta matarlo, es imposible que no aborrezcan a todos los que están en él, se comportan como él, tienen el sello de él. Es completamente imposible. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero en este tiempo no aborrecen a Cristo. Bueno, en este tiempo encontramos que hay estampitas de Jesús, que hay una cantidad de cosas. Sí aborrecen a Cristo. Sí aborrecen a Cristo.
porque no pueden soportar las palabras de Jesús, porque no pueden recibir el Evangelio de Jesús, porque han inventado un Jesús falso y domesticado, un Jesús que es tan falso como las estampitas de aquel hombre de ojos azules y cabello rizado dorado. Ese es un Jesús falso, ese es un Jesús de mentira, el Jesús que toca a la puerta de tu casa y te suplica como un mendigo que lo dejes entrar. Ese es un Jesús falso. El Jesús verdadero dice, te van a perseguir porque yo te elegí. El Jesús verdadero no toca la puerta de tu casa para pedirte que le hagas el favor y lo dejes entrar. El Jesús verdadero es Señor de toda su creación y ha escogido a los que son suyos desde antes de la fundación del mundo. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán. Jesús es Rey de autoridad. Nosotros no le abrimos la puerta, Él se metió dentro de nosotros. Él entró, porque Él es el que abre todas las puertas y es el que cierra todas las puertas. Así que Jesús nunca está rogándonos que lo dejemos entrar. Jesús simplemente nos llama, nos toma, nos escoge, nos aparta. Y los que de verdad son de Cristo hacen su voluntad. Y los que de verdad son de Cristo siguen por su camino. Ahora, ¿por qué motivo? Yo a veces me pongo a ver los videos, hermanos, me pongo a ver los videos de los cantantes. Yo estoy encontrando muchas canciones bonitas. Hay muchas canciones bonitas, cristianas, con mucha doctrina, con mucha teología, con mensajes buenos. Pero está pasando algo con los cantantes cristianos, y es que no hay ninguna diferencia en las formas, en los videos, en todo lo que es la escenografía. No hay ninguna diferencia entre ellos y el mundo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Yo estoy mirando cómo la mayoría de estos cantantes están ganando premios y se están haciendo famosos, y el mundo no los aborrece. Si se han dado cuenta, el mundo no los aborrece y ellos tienen comunión con el mundo y el mundo no los aborrece. Y no solamente que el mundo no los aborrece, sino que hasta les da premios y les da reconocimientos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con las palabras de Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Será que las palabras de Jesús eran solamente para sus discípulos? ¿O será que los cristianos de ahora han negociado sus principios, han negociado su verdad y han adoptado un cristianismo falso que no es contrario al mundo, sino que es igualito al mundo? He visto tantos cantantes cristianos y honestamente siento que no tengo empatía con ellos. Siento que no me identifico con ellos. Es más, siento que son diferentes a mí. Y a veces cantan cosas buenas, pero siento que son diferentes. Siento que no me podría entender con ellos, siento que no podría cenar con ellos. Siento que somos extraños. Y se está levantando un cristianismo amado por el mundo, aceptado por el mundo, honrado por el mundo, pero es un cristianismo falso. Realmente en su interior, en su esencia, no es cristianismo, sino humanismo. Humanismo disfrazado de cristianismo. Si usted es un cristiano verdadero y camina como caminó Jesús, le va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. En mayor o menor grado, usted tiene que ser rechazado. En mayor o menor grado, usted tiene que ser rechazado. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos al versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir piadosamente en Cristo Jesús? Significa vivir
de acuerdo a las palabras de Jesús. Es decir, tomar la Biblia y los mandamientos de Jesús como nuestra norma de conducta cotidiana. No dice aquí todos los que se quieran congregar los domingos como cristianos. No, todo el mundo se congrega. Todo el mundo se congrega. Congregarse está de moda. Las iglesias están de moda. Los espectáculos están de moda. Los shows están de moda. La entretención religiosa, la recreación religiosa es el negocio del siglo en este momento. Aquí dice, volvamos al versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estos son los sufrimientos de Cristo, persecución, persecución. Usted me dirá, pero eso fue en la iglesia primitiva. No, no, no. El cristiano verdadero es perseguido en su trabajo. El cristiano verdadero es perseguido en su barrio. El cristiano verdadero es perseguido al interior de la iglesia por los cristianos falsos que están allí puestos por Satanás, porque en todas las iglesias hay cristianos falsos. El cristiano verdadero sufre persecución y ese precisamente es el sello de que es un cristiano verdadero. El mundo aborrece a Cristo porque es una amenaza para nuestro estilo de vida. La gente aborrece a Cristo porque Él presenta una forma de vida que ellos no quieren seguir, que ellos no quieren vivir. Hermano, hoy el odio por Jesucristo se está manifestando con mayor claridad, sobre todo en los movimientos comunistas, feministas y LGTBI. En todos esos movimientos están dando rienda suelta al odio hacia el Señor Jesucristo. Está siendo vituperado nuevamente, ridiculizado. Hay una cantidad de desfiles que hacen en los que supuestamente van a defender sus derechos, pero no defienden sus derechos, sino que atacan a Cristo. ¿Por qué atacan a Cristo? Esa es la pregunta que hay que hacerle a todo este grupo de manifestantes, los que manifiestan a favor del aborto, la comunidad LGTBI. Todos ellos cargan en sus manifestaciones carteles, muñecos y cosas donde maldicen y blasfeman al Señor Jesucristo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una manifestación que vi pro aborto, había una mujer que estaba disfrazada de la Virgen María y dando a luz un niño, y había otra mujer o la misma Virgen María sacándose el niño y matándolo. O sea, el niño era Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso con sus ideologías de aborto? ¿Qué tiene que ver eso? Pues ellos saben perfectamente que Cristo condena la muerte y condena el aborto. En los desfiles de los homosexuales, vemos un homosexual dándole latigazos a una estatua del Señor Jesucristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aborrecen al Señor Jesucristo? ¿Cómo puede alguien aborrecer a Cristo? ¿Cómo puede alguien aborrecer a Cristo después de haberlo conocido? ¿Qué tiene el Señor Jesucristo de aborrecible si Él es noble, manso, humilde, amoroso, justo, puro, íntegro, grande, omnipotente, todopoderoso, salvación y vida eterna, vida abundante, perdón de pecados, sanidad de las enfermedades? ¿Por qué lo aborrecen? Por su santidad, por su justicia, por sus demandas, por su pureza, por lo que Él demanda de nosotros, por lo que Él viene a hacer, porque aman más sus obras pecaminosas que no pueden soportar la luz del Señor Jesucristo. Por eso aborrecen a Jesús, porque Jesús es luz. Donde está Jesús hay luz. Jesús todo lo ilumina, todo lo saca a la luz. Pero el que ama el hacer lo malo, ama las tinieblas y aborrece la luz. El segundo punto de cómo debemos manejar el sufrimiento por causa de Cristo es que debe ser motivo de gozo. Debe ser motivo de gozo. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren lo que está diciendo el versículo. Dice que en el momento en que somos
perseguidos por causa del evangelio, en el momento en que padecemos persecución, rechazo, burlas, discriminación, violación de nuestros derechos, solamente porque somos cristianos, dice que debemos gozarnos, para que también nos gocemos después cuando Él manifieste su gloria. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que entender, que no es posible gozarnos de que se estén burlando de nosotros, que no es posible gozarnos de que nos traicionen, no es posible gozarnos de que nos boten del trabajo por cristianos, no es posible gozarnos de que nos persigan. Es decir, la injusticia, la maldad, la ofensa, el daño que nos puedan propinar no produce gozo, ni puede producirlo, porque es el mal, y el mal no produce gozo. Aquí está diciendo que nos gocemos al comprender, escuche bien, que nos gocemos al comprender que toda esta persecución es la señal inequívoca de que no somos del mundo, sino que somos de Cristo. De tal manera que cuando me pasa algo malo por causa de que soy cristiana, cuando me rechazan, cuando me dan la espalda, cuando me difaman, eso me duele. Pero viene una sensación de gozo y una sensación de consolación grande cuando me doy cuenta que me están rechazando porque están viendo en mí a la persona de Jesús, porque yo estoy reflejando a Cristo, porque yo estoy viviendo piadosamente, porque yo estoy viviendo de acuerdo a las Escrituras, porque no estoy corriendo en ese mismo desenfreno de disolución que corren ellos, porque mi conducta los hace sentir mal, mi conducta íntegra, mi conducta sobria, mi sobriedad, mi integridad los hace sentirse mal y por eso me aborrecen. Cuando yo comprendo, escuche, no es cuando se están burlando de mí que yo diga, ay, qué chévere se están burlando de mí, que yo diga, ay, qué chévere, conspiraron contra mí en mi trabajo, súper chévere, todos mis compañeros me están difamando, súper chévere. No, eso es un absurdo y eso es masoquismo y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que cuando esto pase, nosotros nos debemos gozar porque es por causa de Cristo. Nos debe dar alegría saber que tenemos una marca clara y visible para los demás, de que no somos como ellos, que no somos del mundo y que le pertenecemos a Jesús y que nos están tratando como trataron a Jesús y que estamos participando de los padecimientos de Cristo. Es que estamos caminando por el camino por el que caminó Jesús y eso debe producir gozo. Eso debe producir alegría. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es masoquismo. Dios no quiere que asumamos el papel de víctima. Una víctima es una persona peligrosa. Escuche bien, una persona que se siente víctima es una persona peligrosa. Téngale miedo a las personas que siempre hablan en el rol de víctima, es decir, me hicieron, me dejaron, me dañaron, me robaron, se aprovecharon de mí, me abusaron, me maltrataron, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que todo el mundo me ignora, es que todos me maltratan, es que el papel de víctima es un papel peligroso, es un papel peligroso. El papel de víctima nos lleva a las emociones más destructivas, porque cuando estamos en el rol de víctima, nos creemos con derecho a tener amargura. Cuando estamos en el rol de víctima, nos creemos con derecho de sentir odio, de sentir deseos de vindicación, de venganza. Cuando estamos en el rol de víctima o cuando nos comportamos como víctimas, sentimos que los demás son malos y que la única buena soy yo. Cuando estamos con el rol de víctima, estamos atrapados en la autocompasión, la cual es satánica, pecaminosa. Recuerden a Pedro diciéndole, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La autocompasión es supremamente diabólica. Es vivir centrado en el yo, en el ego. Entonces, cuando
te persigan, cuando te ultrajen, cuando te maldigan, cuando te difamen, no asumas el papel de víctima, asume el papel de una persona que está realizada, que se siente dichosa porque sabe que está cumpliendo en el mundo el rol, el papel de reflejar a Cristo, y que la evidencia de que estoy reflejando a Cristo en mis acciones, en mis decisiones, en mis conversaciones, en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, es que ellos me están rechazando, ellos me están persiguiendo. La única manera de evitar la persecución es echar por tierra nuestra fe. La única manera de que no nos persigan es fingir que no somos cristianos. La única manera de que no nos persigan es echando a la basura nuestra convicción de fe en Cristo Jesús. Es negando al Señor Jesucristo. Es escondiéndolo en vez de hacer lo que Él nos ordena hacer, que es proclamarlo. Él honra a los que le honran. Dice que si lo negamos, Él también nos negará. Entonces, no hay forma de escapar, hermano, no hay forma de escapar de la persecución por causa del cristianismo, y no la va a haber, porque se va a poner peor este asunto, porque cada vez son más las ideologías contrarias al cristianismo que se empiezan a implantar en toda la humanidad. Cada vez será más grande el odio y cada vez será más grande la persecución, y no sabemos hasta qué punto estaremos aquí ni en qué momento nos vamos. Pero es necesario que la iglesia cristiana sea una iglesia de carácter, una iglesia valiente. El cristiano no puede ser cobarde. El cristiano no puede tener necesidad de ser aprobado. El cristiano descansa sobre la base bíblica de que ha sido aprobado por Dios en Cristo Jesús y que eso es suficiente. Ha sido aprobado por Dios en Cristo Jesús y eres amado por la familia de Dios. No puedes buscar la aprobación del mundo. Dios puso enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente suya. No puedes buscar esa amistad. Tampoco te puedes amargar porque eres rechazado. Tampoco te puedes entristecer porque el mundo no te quiere. Alégrate. Si el mundo no te quiere, es porque no eres del mundo. Alégrate, porque así aborrecieron a Cristo y estás participando de los vituperios de Cristo. ¿Por qué? Porque también vas a participar de la gloria de Cristo. Bueno, la tercera actitud es que el sufrimiento por Cristo no debe ser motivo de vergüenza, sino de gloria. Vamos al versículo 15 y 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el sufrimiento por Cristo no nos debe dar vergüenza. O sea, no te debe dar pena que todos tus compañeros se burlen de ti porque eres cristiano. No te debe dar vergüenza que tus vecinos te rechacen porque eres cristiano. Vergüenza debe dar otras cosas, y es lo que Pedro escribe aquí, versículo 15, que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Matar o robar son dos cosas que ningún cristiano puede hacer simplemente porque es cristiano. O sea, son dos pecados graves. Aquí hay como unas categorías de pecados, y la primera es homicida o ladrón. Y creo que en esa categoría no podemos entrar ninguno que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede actuar de homicida o de ladrón. Ok, pero ahora viene acá otra que es malhechor, y ya la palabra malhechor se refiere a toda acción, a cualquier acción que sea condenada por la ley. El perjurio, la mentira, la rebelión, la tramposería, trampas, mentiras, fraudes, papeles que se han diligenciado con información falsa, trampa en el recibo de la luz, trampa en el contador de la luz para que el recibo llegue bajito,
transacciones y negocios fraudulentos. Bueno, una cantidad de cosas, cosas ocultas, cosas. Si todas esas cosas te llevan a sufrir, eso te debe dar vergüenza, eso te debe dar vergüenza. Pero sufrir porque no quieres participar del desenfreno de disolución, sufrir porque no quieres participar de los chistes vulgares, sufrir porque no quieres mentir como otros mienten, sufrir porque no quieres ver la película pornográfica que todos se vieron ya, sufrir por causa de Cristo debe ser un orgullo y no una vergüenza. Dice, no te avergüences, versículo 16, sino glorifique a Dios por ello. Vamos al punto número 4. El sufrimiento por causa de Cristo purifica la iglesia y debe ser una advertencia. Versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es bien interesante porque nos está diciendo que Dios utiliza, escucha, Dios utiliza este sufrimiento para purificar la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tolera el pecado en su iglesia, que Dios no tolera el pecado en sus hijos, que aquellos a quienes Él llamó, a quienes Él redimió, a quienes Él apartó y limpió, a estos también glorificó. Eso es lo que dice Romanos. ¿Qué quiere decir? Él no nos va a aceptar con fallas, Él no nos va a aceptar con manchas. Él va a trabajar en un proceso que tiene como objetivo llevarnos a la santificación. Y lo hace a través de su palabra, y lo hace a través del Espíritu Santo, pero también lo hace a través de las pruebas, de las vicisitudes, de las tribulaciones, a través de eso. Por eso dice el autor de Hebreos, dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que escoge por hijo. Entonces, está diciendo, si el justo que es salvo, se salva en medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de adversidades, porque Dios no tolera el pecado en nosotros. Y Dios usa la persecución para purificar la iglesia. Yo creo que ustedes todos han escuchado una anécdota que se dio por allá cuando estaba en pie la cortina de hierro, por allá en la Rusia socialista. No sé si fue cierta o no, pero la he escuchado tantas veces y me parece tan bonita, que había una vez en esa Rusia socialista donde estaba prohibido reunirse, estaba prohibido congregarse, habían unos hermanos reunidos en una casa ocultos, o sea, a escondidas se estaban reuniendo unos hermanos y de repente llegaron dos hombres armados. Y dijeron, los que son cristianos me hacen el favor y se salen de aquí y dejan de adorar. Y hubo unos cuantos que se salieron. Y después de que se salieron unos cuantos, ellos guardaron el fusil, guardaron la pistola y dijeron, ahora sí estamos en familia, ahora sí vamos a adorar a Dios. Los cobardes se van. El sufrimiento hace que los cobardes se vayan. Y entonces se cumple lo que está escrito en la parábola del sembrador. Vamos un momentico a Lucas capítulo 8. Mire lo que dice el versículo 13. Lucas capítulo 8, el versículo 13. Saben que la parábola del sembrador habla de que el sembrador salió a sembrar y echó semilla junto al camino, echó semilla entre espinos, cayó semilla sobre la piedra y finalmente hubo semilla que cambió en buena tierra. Pero vamos a ver qué pasó con la semilla que cayó sobre la piedra. Versículo 13, 8:13, Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son aquellos que reciben un evangelio así chévere y dicen qué bonito, qué rico, pero cuando viene prueba se apartan. A lo largo del tiempo vemos tantos hermanos, por ejemplo, yo he visto hermanos, y esto me ha pasado mucho, hermanos que llegan a la congregación sin trabajo.
y comienzan a pedirle al grupo de oración que oremos por trabajo. Ay, el Señor, un trabajo para el hermano, un trabajo para el hermano. El hermano consigue trabajo y se va de la congregación, ya no necesita a Dios, ya no necesita nada. O viene una señora necesitando que le salga la pensión y comenzamos a orar. Sale la pensión, agarra su pensión y se va. Son gente que no tiene fundamento. Son gente que creyó en un momento de efervescencia, en un momento de emoción. Para esas personas es necesaria la prueba para que se vayan y la iglesia quede purificada, porque esas personas no convertidas genuinamente dañan la iglesia, dañan a los hermanos, murmuran, critican, condenan, molestan, cansan, estorban. Entonces Dios usa la prueba para purificar la iglesia. Hermano, todos seremos juzgados. Vamos nuevamente a Pedro. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y ese juicio puede ser una prueba. Ese juicio puede ser una dificultad. Ese juicio puede ser una reprensión divina en nuestras vidas. Pero por muy dura que sea esa prueba, esa adversidad o esa aflicción, nunca se comparará con el juicio que va a caer sobre el impío. Dice el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué está diciendo? Que las pruebas que nosotros como creyentes podamos pasar acá no se comparan para nada. Óigase bien, son una caricia cuando las comparamos con el fuego de prueba que va a caer, de condenación eterna que va a caer sobre todos los que mueran sin Cristo, sobre todos los que nos hicieron daño a nosotros. La ira de Dios está por caer sobre ellos. Cada día la maldad es más. Cada día la blasfemia y la iniquidad es más fuerte. ¿Creen que Dios no se va a vengar de todos aquellos que cogieron a su Hijo Jesucristo y trapearon el piso con él? ¿Creen que Dios no se va a vengar de todos los que han adulterado el evangelio y se han enriquecido torciendo la palabra de Dios y se han aprovechado de la fe de los creyentes? ¿Creen que Dios no va a castigar todas las iniquidades y las abominaciones que se cometen sobre la tierra? Dios está pronto a castigar, pero primero hará una limpieza en medio de nosotros. Primero va a purificar la iglesia. Por último, hermanos, para terminar, el sufrimiento debe llevarnos a encomendar el alma a Dios y hacer el bien. Uno de los problemas que tenemos es que cuando las personas, cuando estamos sufriendo, pensamos que nos tienen que tener consideración. Pensamos que tenemos ciertos derechos a dejar de hacer lo bueno. Qué hermoso es ver personas que están en la aflicción y están sirviéndole al Señor. Qué hermoso es ver personas que pasaron por dificultades y por pruebas y dijeron, aquí estoy, Señor, sin excusas, aquí estoy. Con el corazón de pronto un poco arrugado por el dolor, pero aquí estoy, de pie, con las fuerzas que tú me das porque yo no tengo, pero aquí estoy fiel, sirviendo, haciendo lo bueno. Vamos nuevamente a leer el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, que los padecimientos del creyente, que son por causa de Cristo, por causa de creer en el evangelio, por causa de predicar el evangelio, por causa de que no me avergüenzo del evangelio y mucho menos del Cristo que me salvó. Porque hay gente que se avergüenza de ser cristiano. Tiene que mirar a la cruz y darse cuenta cómo Jesús fue desnudado, cómo Jesús fue azotado, cómo Jesús fue exhibido públicamente, para que aprendan a no avergonzarse de Jesús, porque Él hizo todo eso por nosotros. No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y sabes qué? No avergonzarse del evangelio es no avergonzarme de Cristo. Yo no me avergüenzo de Cristo. Él fue vituperado, humillado, despreciado por mi causa. Y si se van a burlar de mí por causa de Él,
lo acepto con gozo y lo acepto con alegría, sabiendo que estoy participando tanto de su sufrimiento como de su gloria. Repito el punto número 5. El sufrimiento debe llevarnos a encomendar el alma a Dios y a hacer el bien. Versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Número 1, hay que encomendar el alma a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando somos perseguidos, cuando somos difamados, calumniados, cuando nos traicionan, eso duele. Eso duele. Y nuestra alma todavía es pecadora. Nuestra alma guarda rencor. Nuestra alma se quiere desquitar. Nuestra alma se contamina. Entonces, yo tengo que ir ante Dios y decirle, Señor, quita de mi corazón esto. Dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de aceptar. Ayúdame a pasar la página, Señor. Ayúdame a olvidar lo que me han hecho. Bendecir a los que persiguen, a los que me persiguen, a los que me ultrajan, a los que dicen de cuánta cosa de mí mintiendo. Yo tengo que aprender a hacer eso, y para hacer eso yo necesito encomendarle mi alma a Dios, porque mi alma siempre se va a querer desquitar. Mi alma no va a querer orar por los que me persiguen. Entonces mi alma tiene que ponerse en manos de Dios. Eso es encomendar el alma a Dios. Es que yo desnude mi alma, y le diga, Señor, yo quiero tener el corazón que le diste a Esteban, que cuando estaba siendo apedreado, oraba con angustia diciéndote, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Yo quiero tener el corazón de tu Hijo Jesucristo, que oró por los que lo ultrajaban y lo asesinaban. Yo quiero ese corazón, pero mi corazón es así, Señor. Yo confieso mi pecado, me quiero desquitar. No soy una víctima, no. Yo quiero perdonar, yo quiero amar, yo quiero dejar pasar la ofensa. Yo quiero pasar por alto la ofensa y entregarle todo eso al Señor. Entonces yo tengo que encomendarle mi alma a Dios cuando estoy sufriendo. Cuando estoy sufriendo por causa de Cristo. Y tengo que hacer el bien. El hecho de que esté siendo perseguida no me exime de hacer el bien. Yo quiero invitarte a que tomes la decisión de padecer por Cristo, porque es tu decisión. Tú decides si lo niegas, tú decides si lo honras. Tú decides si experimentas este sufrimiento. Hay sufrimientos que van a venir a tu vida, indefectiblemente, pero este te lo puedes evitar, ¿sabes? Negando a Cristo. Pero ¿sabes lo que sucede si tú niegas a Cristo? Cristo también te negará, y sin Cristo no somos nada. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, el único que te ama. Y todo lo que tienes y todo lo que eres es por Él. Nadie te puede quitar algo que Él no quiera que te quiten. Nadie. Todo lo que existe es de Él. Fue creado por Él y para Él. Y nosotros le pertenecemos. Hermano, no niegues a Cristo. No te avergüences de Cristo. Vive piadosamente según los lineamientos de Cristo. Y levanta tu rostro cuando seas perseguido por causa de su nombre.